por ejemplo, de Xóchitl Gálvez en lo que tiene que ver por qué no necesariamente una reforma fiscal, por qué no meterle más impuestos. Bueno, ella dice dos cosas. Por ejemplo, para esta propuesta que dio a conocer o que detalló en el debate hace 2 días, para salarios de 15,000 pesos para abajo, eliminar el cobro del ISR, incentivar que reciban un poco más de dinero. Bueno, pues ahí hay una consideración de 29,000 millones de pesos simplemente que en la producción de gas, en la venta de gas o en la evasión, digamos, de impuesto de gas específicamente de Pemex, se pueden ahorrar 29,000 millones de pesos. Ahora, del huachicol, que ella también ha insistido, ¿por qué el huachicol que tiene que ver con el combustible? Porque el huachicol, que cuando viene de Estados Unidos, ella se está declarando aceite. Y no es aceite, sino lo que entra es combustible. Pero entonces cuando se declara aceite en vez de combustible no se pagan el impuesto por productos especiales. ¿Cuánto se está dejando de pagar? Se está dejando de pagar 700,000 millones de pesos a la hacienda pública, ¿no? Y con eso se puede hacer una serie de inversiones muy importantes. Por eso ninguna de las dos está hablando de entrada de una reforma fiscal. Más o menos así le hemos entendido. Luis Miguel González, director editorial del Economista. ¿Cómo estás? Buen día. Buena semana. Muy buen día, Manuel. Buena semana. Al final, creo que son dos cosas. Hay mucho margen para hacer eficiencias. Hacia donde apunta normalmente todo cuando hablamos de eficiencias es Pemex, pero la otra cuestión, Manuel, que es relevante, es literalmente la cobija fiscal ya no alcanza. Hasta ahora, muchos de los cálculos que se hacen sobre gasto, ingreso, tienen que ver con la estructura de gasto que actualmente tiene el gobierno. Pero hay que recordar que en algunos casos, en algunas áreas, hubo un desmantelamiento que tendrá que ser repuesto. Dicho de otra manera, tenemos que una parte de la fotografía fiscal corresponde a cómo decidió gastar López Obrador y qué tipo de gobierno quiso hacer. Mucho de la discusión tiene que ver, bueno, y usted, candidata, ¿cómo financiaría esta propuesta? Pero yo diría son las propuestas que aparecen en campaña más cómo se financiaría el aparato de gobierno que necesitamos en un contexto, que es lo que prácticamente todo el mundo coincide, Manuel, es México tiene uno de los niveles más bajos de recaudación, no respecto a la OCDE, que es un club de países ricos, sino respecto a América Latina. Recauda menos que Argentina, que Brasil, que Chile. Y buena parte del tema al final es reforma fiscal, quiere decir ingresar más, pero sobre todo gastar mejor. En eso creo que tanto Xóchitl Gálvez como Claudia Sheinbaum dicen es necesario gastar mejor. A lo que han dicho, creo que uno de los temas que estamos viviendo ahora es vamos a necesitar mucho más dinero, por ejemplo, en infraestructura hidráulica. Pasar de 30 a 40 mil millones de pesos que se gasta ahora, 50,000 en un año bueno, prácticamente a 100,000 millones. ¿Cómo le vamos a hacer con la estructura de gasto que tenemos, pero sobre todo con la estructura de ingresos que tenemos? Bueno, eso es lo que tiene que ver con la reforma fiscal, como bien dices, que no se daría en las propuestas, ya veríamos ver cómo gastar mejor, de dónde sacar ese dinero. Ahora, ¿qué es esto, Luis Miguel, de que el peso, la fortaleza del peso le ha estado pegando a empresas mexicanas, las más globales? ¿Quiénes son y por qué? ¿O cuáles son y por qué? Cuando las mayores empresas de México han tenido una estrategia de diversificación geográfica en los últimos años, me refiero probablemente a los últimos 10 años. Estamos hablando de Bimbo, la panificadora, que es la más grande del mundo. Estamos hablando de FEMSA, que literalmente ha poblado de Oxxos todo América Latina y una parte de Estados Unidos. Tenemos empresas como las del ingeniero Slim, también América Móvil. ¿Por qué le pega el superpeso? Porque en algún momento sus ingresos internacionales los tienen que expresar en pesos. Los convierten en pesos. Claro, ahí es donde entonces pueden perder, sí.
Y en la medida en que literalmente el dólar compra menos pesos, pues tienen menores ingresos. ¿Por qué es importante esto, Manuel? Si las empresas más grandes, que son las que tienen, vamos a decir, estrategias más sofisticadas cambiarias, la están pasando complicada con el superpeso, pues una exportadora más pequeña, pues simplemente absorbe el golpe. Mucho del tema de a cuánto debería valer el tipo de cambio, cuál es el que más conviene, ha empezado la discusión, sobre todo porque México ya es un país muy exportador. Y si no es negocio para las gigantes, pues imagínate para pequeñas empresas o microempresas que están exportando de a poquito, claro, pero que sus pesos adquieren menos. Correcto. Bien, como FEMSA, como bien dices, Bimbo, América Móvil, algunas de las que pueden ser afectadas o están siendo afectadas ya por esto, ¿no? De las grandotas. Sí, es un asunto que, insisto, entre más grande tienen, vamos a decir, más carrocería para absorber el golpe, tienen más maña, tienen mucho más posibilidad. Más margen de maniobra, claro. Tenemos empresas o productores agrícolas que ya están empezando a decir, oigan, simplemente no nos salen los números. Empresas del textil, vestido, calzado, que vamos a decir, hay algunas muy grandes que exportan, pero también hay empresas pequeñas que son muy, muy vulnerables cuando estamos hablando de vender con dólar a 17 o hay veces incluso menos, como amanecimos hoy. Correcto. Muy bien, Luis Miguel, muchísimas gracias. Qué gusto escucharte. Buena semana. Buena semana, Manuel. Un gusto para ti y para todo tu equipo. Gracias, director editorial de El Economista.